Lunes de la octava de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 8 al 15. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: «No tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán». Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados, con estas instrucciones: «Digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación». Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra de Dios. Muy buenos días y felices Pascuas. Felices Pascuas de Resurrección, es decir, el paso a la resurrección. Esta es nuestra Pascua. Sí, ciertamente, es la Pascua de Jesús, pero decimos que Él fue el primero y atrás de Él vamos todos nosotros. Así como Moisés cuando caminaba en medio del Mar Rojo y el pueblo lo seguía, así también nosotros estamos caminando atrás de Jesús, lo seguimos y esta es nuestra Pascua. En el Evangelio del día de hoy, que es continuación del Evangelio de San Mateo, en las primeras narraciones de la resurrección, no me pregunten por qué, no lo sé, pero la liturgia pone esta continuación de la aparición. En primera escena las mujeres van, se escucha un terremoto, la piedra se mueve, hay un ángel arriba de la piedra, los guardias caen presos de temor al suelo y el ángel le dice a las mujeres: no tengan miedo, sé que buscan a Jesús, el crucificado, Él ha resucitado, vayan y díganle a los discípulos lo que ha sucedido. Y cuando ellas van caminando, ahora es el evangelio que vamos a leer el día de hoy, dice así, que después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría. Justamente el ángel les dijo: no tengan miedo. Y dice el evangelio que ellas iban corriendo llenas de temor y de gran alegría. Es difícil poder explicar cómo estas dos cosas pueden estar juntas: el temor y la gran alegría. Yo trataba de pensar en mi vida como momentos en donde yo haya podido experimentar estas dos cosas juntas, y digo sí, cuando se me iba a ordenar diácono y sacerdote, pero más diácono, yo me vi presa de un gran temor y de una gran alegría al mismo tiempo. Tenía miedo por saber el compromiso al que me iba a enfrentar, pero al mismo tiempo tenía la alegría de que si Él me llamaba, si Él me estaba llamando, era porque Él había visto algo, era porque Él confiaba en mí y ahora me tocaba a mí tener que dar el paso y confiar en mí mismo y decirle sí a Él. También he podido escuchar a algunas personas, algunos padres de familia, que cuando son primerizos y van a tener al primer bebé me dicen: estamos muy alegres, pero también tenemos miedo. Si en estas circunstancias de la vida, cuando se recibe una vida nueva en una familia, aquella mujer que por primera vez va a ser mamá,
tiene miedo y tiene alegría. Miedo porque pues nunca ha sido mamá, no sabe todo lo que va a suceder en su interior y cómo esa criatura va a cambiarles para bien la familia, las vidas. Pero pensar en el resucitado, yo decía, ¿en qué forma tener una experiencia con Jesús resucitado podía darles miedo a las mujeres? Es decir, Jesús había resucitado. Es decir, todo lo que había dicho era verdad. Es decir, se puede amar hasta el extremo. En donde había momento, razón para que hubiera un temor en el interior. E inmediatamente el Evangelio nos empieza a hablar de qué sucedió con aquellos soldados que ellos sí fueron presas de temor y cayeron rendidos, postrados, no en la adoración, sino presas de miedo. Se quedaron ahí en el sepulcro y después se fueron, no con los apóstoles, sino con los sumos sacerdotes para decirles lo que había sucedido. Las mujeres llevan una buena noticia y a pesar de que tienen temor, tienen una gran alegría. Porque el encuentro con Jesús siempre te va a estar dando dos opciones. El seguirlo a Él o el rechazarlo. El aceptar su amor o simplemente abandonarlo. Y en ese sentido, cuando te das cuenta del gran amor que Dios te tiene, no cabe duda que caemos presa de un cierto temor a perderlo, a ofenderlo, a no ser dignos de Él, a como por ahí dice, ¿no? A no llenar las expectativas de semejante amor, o simplemente de no poder recibirlo en plenitud. Las mujeres se llenan de temor y no son las únicas. También los apóstoles tenían miedo, sabían que Jesús había resucitado, ya todo estaba más claro, pero seguían teniendo esa especie de miedo, que no será hasta el día de Pentecostés que se les va a quitar y entonces hablarán con gran valentía. Pero mientras tanto, durante todo ese tiempo, ellos tienen que seguir creciendo en la fe, tienen que seguir madurando en esa relación con Dios, porque Dios, a pesar de que tengas una experiencia profunda de su amor, no te va a quitar la libertad. Los soldados, les decía, fueron un ejemplo, porque ellos, a pesar de que habían también sido testigos de la resurrección, fueron con los sumos sacerdotes y presas de temor, tomaron dinero en lugar de tomar la fe y decidieron dar una mentira que hasta el día de hoy se sigue creyendo en muchos lugares, que el cuerpo de Jesús había sido robado, cosa que es inverosímil. No puede ser desde el aspecto psicológico, desde el aspecto histórico, desde el aspecto cultural, desde el aspecto social de ese momento. No podía suceder, pero se cree. Porque el que no quiera creer, no va a creer, aunque un muerto resucite y le diga la verdad. Pero aquellos que deciden creer, aquellos que deciden correr apresurosos, van corriendo con una gran alegría, pero al mismo tiempo con una gran responsabilidad. Y es esa la responsabilidad la que puede llenarnos de temor, de miedo. ¿Cuál es esa responsabilidad? El saber que si Jesús resucitó, todo es posible. Y si Jesús resucitó y nos está prometiendo esa vida nueva, esa Pascua, si nosotros decidimos seguir sus huellas, significa que también nosotros en algún momento vamos a ser crucificados. Y los apóstoles no le tuvieron miedo a la muerte. Al contrario, parece que los azotaban, los flagelaban y ellos seguían proclamando con más fuerza que Jesús había resucitado. Lo hemos reflexionado en otros momentos. Es preferible morir con un sentido que vivir sin sentido. La resurrección viene y da un orden. La resurrección viene y da una alegría. La resurrección viene y nos da un rumbo, nos da una dirección de a dónde tenemos que ir. Si creemos en la resurrección,
es posible perdonar. Si creemos que Jesús resucitó, es posible amar al prójimo hasta el extremo. Si creemos que Jesús resucitó, es posible ayudar. Es posible ser misericordiosos. Es posible vivir en la verdad. Si Jesús resucitó, es posible, aunque esto nos lleve a morir con Él. Pero si morimos con Él, sabremos que también resucitaremos con Él y todo tendrá sentido. En este momento, contempla un momento a Jesús resucitado. Y es tiempo de que empecemos a dar ese paso en fe y preguntarnos, ¿es que creo verdaderamente en Jesús? ¿Creo verdaderamente que Jesús resucitó? Entonces, ¿por qué no perdono? Entonces, ¿por qué no amo? Entonces, ¿por qué no me desprendo de las cosas materiales? Entonces, ¿por qué no vivo en una libertad interior si Jesús me ha dado libertad? Si Jesús me ha enseñado que la muerte no es la última palabra. Porque si no creo que Jesús resucitó, o incluso si creo que Jesús resucitó, pero decido vivir en las cosas materiales, es tanto como volver a venderlo. Así como aquellos soldados volvieron a venderlo por monedas. Sabiendo que Jesús había resucitado, prefirieron vender esa verdad y ser sujetos, ser esclavo de unas monedas y estar sujetos otra vez a una realidad temporal, en lugar de optar por una libertad plena. El día de hoy, ¿tú eres testigo de la resurrección de Jesús? El día de hoy, tú también corres con alegría y con un cierto temor que te ayuda a crecer en el respeto y en la lealtad a Jesús. O el día de hoy, a pesar de que has tenido un encuentro con Jesús resucitado, todavía sigues atado a algunas monedas. El Dios de la resurrección, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que nos llena con su amor y con su alegría, sea quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando nosotros tenemos una experiencia con Jesús, nos damos cuenta que la vida es muy corta y es mejor vivirla al máximo, correr si es necesario, o como algunos dirían, vámonos despacio, que tengo prisa. El miedo, el temor y la alegría nos van ayudando a poder madurar en la fe y un día dar frutos de vida eterna. ¿Qué es lo que está creciendo en tu corazón? ¿La alegría? ¿La fidelidad? ¿El temor de incluso morir? Pero es mejor tener ese temor en fe que tratar de ocultarlo con monedas y seguir siendo esclavo de esta vida. Que tengas un excelente día.